pero del movimiento obrero comprometido efectivamente con necesidades materiales de los trabajadores argentinos, el compañero Yasky de la CTA, Vanessa Sile y el compañero Walter Correa de la Corriente Federal de Trabajadores, que como ustedes saben lidera Sergio Palacio, el secretario general del gremio bancario, que es un hombre que también proviene de la militancia y de la cultura del radicalismo y está sumado a este espacio activamente de Unidad Ciudadana. Hay compañeras que representan la política de género, las políticas educativas. Es decir, es una lista que tiene esa particularidad. Y por supuesto estamos todos muy comprometidos en la idea de frenar este proceso de ajuste que tanto daño le está causando a la sociedad argentina. Leopoldo, precisamente el tema este de frenar el ajuste, Cristina ha dicho que su presentación como legisladora tiene ese objetivo, formar una masa crítica para parar el ajuste. Pero también se especula cuál va a ser el diario del día después de las elecciones, donde, supongamos, Cristina gana la provincia de Buenos Aires, pero aparentemente tienen armado que Cambiemos ganó en el país. Entonces sería una especie de permiso para seguir ajustando, aunque Cristina gane la provincia de Buenos Aires. A ver, uno puede hacer cualquier cosa con la realidad menos ocultarla, a pesar de los esfuerzos que está haciendo el gobierno y los grupos económicos concentrados y mediáticos que le pavimentaron el camino para llegar al poder. Pero la realidad siempre termina imponiéndose, lo que está ocurriendo en este momento, es decir, el gobierno hace esfuerzos desesperados por cambiar la agenda del debate público en la campaña electoral y sin embargo no puede. Es evidente que el gobierno de Macri no quiere que se discuta la cuestión económico-social porque en ese terreno no solo no tiene nada para mostrar, sino que lo único que puede mostrar es destrucción. En un año y medio de gestión pusieron en crisis la industria, el comercio, el consumo, el trabajo, la inversión, la producción en general, y además han coronado todo eso con un endeudamiento que ya alcanza cerca de 120.000 millones de dólares. Y tampoco van a poder ocultar ni antes ni después de la elección, ni antes ni después del resultado, el hecho de que efectivamente la mayoría de los argentinos, incluso muchos que probablemente fueron estafados electoralmente en el 2015 y votaron a Macri, en esta oportunidad van a actuar en defensa propia y van a derrotar a Macri antes que Macri derrote a la sociedad. Usted ha criticado a Randazzo de caballo de Troya en las últimas declaraciones en los medios nacionales. No son últimas declaraciones, eso fue previo a la constitución de los frentes electorales. Ya constituidos los frentes electorales, sobre ese tema no hablo porque él constituye otro frente electoral y en todo caso hay que hacerle preguntas ahí sí respecto a Randazzo. Ellos compiten entre ellos, nosotros competimos solo con Macri. Leopoldo, ayer se lanzó en Mar del Plata la campaña, tu opinión sobre cómo la gente que estuvo afuera, la gente que no pudo entrar, y digamos, ¿qué perspectiva ves para la zona de recuperar todo lo que se ha perdido? Bueno, yo creo que la elección de Mar del Plata, precisamente para poner en marcha formalmente la campaña, precisamente tuvo como objetivo poner de relieve, carne viva, la situación que está viviendo Mar del Plata, que como bien lo dijo ayer Cristina, de alguna manera siempre refleja, para bien o para mal, la situación general del país. Cuando le va bien al país, en general le va bien a Mar del Plata, y como ella decía ayer, cuando le va mal al país le va un poco peor a Mar del Plata. Es la ciudad que tiene el mayor índice de desocupación en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires en general también tiene un índice de desocupación que está sobre el promedio nacional. No solamente está en crisis la industria pesquera, la industria textil, como quedó patentizado en las declaraciones que ayer hicieron quienes representan esos sectores, la industria del turismo, sino que además Mar del Plata tiene la particularidad, tal vez ayer no fue suficientemente destacado, recién lo comentábamos en el diario, de ser la ciudad que tiene el padrón más importante del PAMI. O sea que es una ciudad con muchos jubilados. Y paradójicamente los jubilados, que son el sector más vulnerable de la sociedad, que debería ser el más protegido, hoy es el más atacado, el más dañado, el más perseguido por las políticas económicas del macrismo. Si uno mide la inflación de los jubilados, porque para los jubilados hay una inflación que se tiene que medir con el nivel de aumento de precios de alimentos y medicamentos, que son los dos factores que inciden en el salario de los saberes de los jubilados. La inflación para los jubilados fue casi del
60% respecto a la inflación promedio del 41 del año 2016. Los jubilados perdieron en términos de ingresos muchísimo más que los propios trabajadores registrados, por esta inflación particular con la que hay que medir cómo funciona o cómo evoluciona el haber de los jubilados. Y además perdieron el acceso a medicamentos, perdieron el acceso a los servicios del PAMI, están siendo empujados a los hospitales públicos que en la provincia de Buenos Aires están absolutamente colapsados. Ahora además tienen que recibir a los jubilados que el PAMI ha excluido de las atenciones y de los convenios, con lo cual termina de generarse una situación grave para el hospital público y mucho más grave para los jubilados, que no pueden esperar turnos prolongados como por ahí pueden hacerlo otros segmentos etarios de la población. Así que también Mar del Plata sufre las circunstancias de dolor que están atravesando los jubilados y de la incertidumbre. Yo quiero resaltar que la sociedad argentina hoy está atrapada por el miedo y no hay sociedad que pueda avanzar y desarrollarse en el miedo y en la incertidumbre. Miedo de los trabajadores a perder el trabajo, miedo de los jubilados a que le congelen sus haberes, algo que de alguna manera está preanunciado, porque esta vez no hay estafa electoral, están diciendo con claridad lo que van a hacer si llegaran a ganar la elección. Miedo de los pequeños y medianos empresarios y comerciantes a ser empujados a bajar la persiana, no quieren bajar la persiana, están comprometiendo su patrimonio personal para tratar de sostener la actividad, a diferencia de lo que hizo PepsiCo. Ellos no comprometieron nada, directamente decidieron cerrar porque están importando. En cambio, el empresario nacional, que en algunos casos es el padrino del trabajador, o que tienen el empleado a quien conoce más la empresa porque conoce más a los proveedores o a los clientes y no quiere echarlo, ese está comprometiendo su patrimonio para mantener la empresa abierta. Miedo de los chicos jóvenes que otra vez corren riesgo por ser nada más que jóvenes. Entonces me parece que es muy importante también que esta candidatura de Cristina y Unidad Ciudadana generen certidumbre, confianza, porque solo así puede avanzar una sociedad. El miedo siempre paraliza. De acuerdo, aquí en este sector de la provincia de Buenos Aires se insiste, o hay muchas voces que plantean de que el kirchnerismo, entre comillas, no es conveniente para este sector porque el sector agropecuario, bueno, hubo ahí conflictos y como que no deja la política llevada adelante por el kirchnerismo desarrollar la potencialidad del sector agropecuario. ¿Hay alguna reflexión? Yo después le voy a pedir también a Horacio, una compañera, y a la compañera que nos acompañen en las respuestas, ¿no? Simplemente, y con esto termino, digo, eso también es una fantasía. En primer lugar, cuando hablamos del sector agropecuario, de la producción agrícola, etcétera, también tenemos en primer lugar que incluir las economías regionales, porque si no pareciera que hay una especie de ejercicio elitista aún en esa actividad, ¿no? Que el sector agropecuario es nada más que la pampa húmeda, lo que produce soja o lo que produce trigo, y estamos en un país donde además de soja y trigo se produce manzana, pera, uva, yerba mate, azúcar, o mejor dicho, sí, digo bien. Todos esos sectores están destruidos. Hoy lo veníamos hablando con Horacio, que conoce bien la zona de la Patagonia. Esos sectores están destruidos, están tirando la producción, están regalando la producción. Entre otras cosas, primero porque los precios no le dan. El precio que le pagan al productor respecto al precio con el cual el consumidor después tiene que asumir el consumo de esos productos es sideral. Me decía él que un kilo de pera a 4 pesos. Un kilo de pera a 4 pesos y en la verdulería están en 45. No le dan los costos porque además han subido, como la economía argentina, el gobierno de Macri la ató al dólar, está todo dolarizado, menos el salario, como comentábamos hoy. El salario es en pesos, pero los costos son en dólares. Los insumos han aumentado. El gasoil, que tiene un impacto enorme en la producción agrícola y en la producción de las economías regionales, hoy es un fuerte condicionamiento para los pequeños y medianos productores. Y esto también hay que trasladarlo a la pampa húmeda. Ni hablar de la situación que están teniendo los tamberos, la cantidad infinita de tambos que se van cerrando. Entonces la pampa húmeda no es la sociedad rural que se reúne una vez al año para mostrar la riqueza de los grupos económicos más concentrados del campo. La actividad agraria es miles y miles de productores que hoy están sufriendo las mismas consecuencias de limitaciones, restricciones
y pérdida de rentabilidad que sufre el resto de la sociedad argentina. La única actividad rentable en la Argentina es la actividad financiera. Este mes de junio, para no tomar todo el año, este mes de junio, solamente este mes, se han ido del país 4.000 millones de dólares en fuga de capital. Ingresaron 1.200 millones de dólares para inversión de portafolio, es decir, para bicicleta financiera, y solamente 350 de inversión directa extranjera para procesos productivos. Quiere decir que cada 3 dólares que ingresaron, 2 ingresaron para la bicicleta financiera. Horacio, buenas tardes. Con respecto al precio, vos hablabas de la pera. Los otros días escuchábamos a una diputada de otra fuerza hablando de que en este país lo que es muy caro es el IVA y el impuesto a las ganancias. Países como Paraguay, por ejemplo, tienen un 10% de IVA y el impuesto a las ganancias es muy bajo. ¿Por qué en este país no se pueden bajar esos impuestos? Bueno, en primer lugar habría que planificarlo muy bien, ¿no? Porque eso sería ingresos que no tendría el país, netos, claro, digo, de impuestos. Pero hoy no solo no se está hablando de bajar, sino que se está subiendo el IVA en productos que tenían una leve baja, que eran productos básicos de la canasta familiar. Hoy se está evaluando volver, que tienen un IVA del 10%, y se está evaluando volver al 21%. No solo no se está hablando de bajar el IVA, sino que se está subiendo el IVA en los productos que tenían excepciones de IVA también, ¿no? Así que creo que, digo, más allá de la discusión si el IVA es alto o bajo, claramente hoy el ciudadano, el vecino ve como es imposible todo, el kilo de pan, la leche. Hoy cada familia está, digamos, le cuesta mucho llegar a una canasta básica simple para poder mantener a su familia, digamos, ¿no? Y eso hoy lo vemos en cada almacén, en cada supermercado, y lamentablemente estamos volviendo a ver imágenes que no queríamos volver a ver en nuestra Argentina, digo, de las que vimos en Plaza de Mayo, donde hay productores regalando productos y las largas colas recibiendo esos productos regalados, o la que vimos hace poquito, una semana atrás, en un supermercado donde se hacía un descuento del 50% y había ciudadanos que te hacían cola desde la madrugada anterior, ¿no? Creemos que como sociedad nosotros pensamos en otra forma de sociedad, no pensamos una familia que esté pensando cómo se arregla el padre y la madre llevando a su hijo al colegio para que uno de los dos pueda ir a hacer una cola a la madrugada al supermercado para poder comprar un producto al 50%. Creo que estamos teniendo unos retrocesos terribles, económicos, sociales, nos desestabilizaron esa vida organizada que teníamos, y creo que eso es lo que cada ciudadano tiene que ver, qué es lo que nos está pasando, digamos. Al supermercado yo vi las imágenes, gente pobre no iban camionetas 4x4, clase autos media, de alta tipo que era un gama. mayorista, bueno, está bien, había de todo, había de todas las clases, digamos, ¿no? Pero digo, más allá de eso, hoy está afectando estas políticas económicas a todas las clases sociales, digo, menos a cual ya sabemos que es la más alta, pero clase media hoy está siendo fuertemente damnificada, los sectores populares más todavía, y bueno, como bien sabemos, hoy hay una desorganización de lo que era nuestra planificación social. A todos nos pasó esto. Hoy, en el acto de ayer, cuando Cristina decía nosotros tenemos que ir a escuchar a la gente, a escuchar a la ciudadanía, es claro, porque hoy no hay nadie que no esté afectado sobre estas políticas económicas, ¿no? A todos los ciudadanos les afectó en algo, a nosotros, a todos, creo que a cada uno de los que está acá tuvo que modificar su forma de vida y su organización familiar, digo, porque no queríamos esto, ¿no? Creo que gran parte de la sociedad, cuando dijeron del cambio y cuando dijeron de esa política económica que iban a llevar o ese país que querían llevar adelante, creo que ningún argentino votó pensando que esto iba a suceder. Nadie iba a votar pegándose un tiro en el pie, ¿no? Y creo que hoy es lo que está pasando y es lo que hoy tenemos que hacer como militantes políticos, como ciudadanos, salir a escuchar a la sociedad, salir a explicarle qué es este plan, que nosotros, digo, cuando yo vengo de una política de derechos humanos, ¿no? Yo soy parte también de Abuelas de Plaza de Mayo, y cuando nosotros trabajamos con la frase memoria, ¿no? Memoria y verdad, creo que
todos los argentinos tenemos que ir a votar estas elecciones con la memoria, ¿no? Porque no fue hace mucho que tuvimos en 2001, no fue hace mucho que tuvimos a jubilados, bueno, tuvimos lamentablemente situaciones trágicas de suicidio también de jubilados hace muy poquito, que son situaciones que no hay que tomarlas como alguna argumentación política o en campaña, pero creo que la verdad que hoy hasta los medicamentos básicos un jubilado los tiene que pagar, ¿no? Cosas que tampoco pensábamos que íbamos a llegar. Pero hay que ir a votar con memoria, porque esto ya lo vivimos, no es algo que desconocemos. Todos los argentinos vivimos las políticas neoliberales y vivimos las políticas de ajuste no hace tanto tiempo atrás. Entonces, solo ponernos a hacer ese ejercicio de saber qué puede pasar si este gobierno continúa. Nosotros lo que proponemos es ponerle un freno a estas políticas de ajuste. Andrea, ¿esta realidad que comentan Leopoldo y Horacio se traslada también a la cuestión local? Sí, bueno, nosotros es algo que venimos hablando y charlando con los vecinos por esta cuestión de que siempre nos hemos encontrado trabajando en la calle con la militancia y sobre todo pensando que nosotros entendemos que la política hay que hacerla con la gente, que no es para algunos pocos, sino que en realidad nosotros tenemos la responsabilidad de salir a hablar con nuestros vecinos para ver cómo estaban antes, para ver cómo están hoy, para escuchar sus inquietudes, sus necesidades, para, digamos, asumir con absoluta responsabilidad esto que queremos hacer, representarlos en el Consejo Deliberante. Entonces, sí hemos escuchado estos mismos reclamos con respecto a jubilados, pensionados, los pensionados por discapacidad que les fue recortado su beneficio, problemas de trabajo, lo que decía hoy el compañero Moró, el tema del recorte de las changas, no solamente el trabajo estatal, sino también en el privado, y cómo afecta también a nuestros vecinos que han tenido un trabajo informal. El que te corta el pasto, la persona que por ahí viene a hacer algún trabajito y que no está formalizado. Nosotros lo vemos mucho en nuestra ciudad, lo hemos comprobado en estos días y hay una gran preocupación sobre todo por esto, en nuestra ciudad, por las fuentes de trabajo. También vemos que nuestra ciudad está fragmentada, está rota y para nosotros es una necesidad poder trabajar un proyecto integral, que es en lo que estamos trabajando con todos nuestros compañeros, siempre articulando con nuestros vecinos, que son los que en realidad, digamos, como nosotros, vecinos, ciudadanos, que apostamos a la política porque queremos que es la herramienta de transformación, y no solamente de transformación, sino en este caso de defensa, como bien lo decían los compañeros antes, y como lo pudo demostrar ayer el acto del lanzamiento de campaña Cristina con los ciudadanos que forman parte de diferentes sectores, esta necesidad de votar en defensa propia y apostando a trabajar en conjunto con los ciudadanos. Ahora sí, una pregunta. ¿Cómo ves el avance de la posibilidad de que Checolas quede libre o vaya de prisión domiciliaria? Bueno, la verdad que lamentablemente tuvimos, ¿no?, en materia de derechos humanos un retroceso muy grande. Creo que Argentina fue ejemplo hasta hace muy poquito en el mundo en materia de derechos humanos. Hoy volver a pensar que una madre o una abuela o un familiar o un hijo se pueda cruzar por la calle con el asesino o el torturador de ex detenidos que hoy están vivos también, que hoy te puedas cruzar con una persona como esta, tanto por el 2x1 o por un arresto domiciliario que claramente lo violan, y hemos visto fotos de genocidas que fueron beneficiados con el arresto domiciliario, paseando el perro por la calle. La verdad que creemos que es un retroceso terrible. También creemos que es parte del gobierno de Cambiemos, digo, y su gabinete es parte de ese grupo que se favoreció, ese grupo económico que se favoreció a partir de esa dictadura, y hay un cierto interés de devolver un favor, ¿no? Nosotros claramente seguimos exigiendo verdad, memoria y justicia, son 30.000, es claro el avance que tuvimos en esta materia, hoy hasta los delitos clásicos como la violencia institucional o el respeto a la libre protesta hoy no está. Vimos lo que pasó en PepsiCo esta semana con trabajadores desocupados
o que están siendo despedidos. Y la verdad que la política es diálogo, la política es negociación, te puede costar una semana, 2 semanas, pero la política significa eso. Ahora, cuando vemos imágenes de otra vez la policía reprimiendo, otra vez la policía tirando gases lacrimógenos en un barrio donde ni siquiera mide que hay un jardín de infantes a una cuadra del lugar donde se está llevando adelante el desalojo, la verdad que nos preocupa. Nos preocupa porque de vuelta pensamos un proyecto de París con memoria y sabemos lo que pasó hace muy poco, sabemos lo que pasó esa noche trágica de diciembre con los que murieron en la Plaza de Mayo, sabemos lo que pasó con Maxi y Darío y no queremos volver a ese país. Queremos que la protesta o el reclamo de los trabajadores sabemos que es justo y sea respetado y sea la política quien resuelva en una mesa de negociación esos conflictos, no con bala, con gas y con riesgo a que siempre haya alguna pérdida de alguna vida. Leopoldo, una más. Uno escucha comúnmente gente que en general se reconoce que antes estaba mejor en cuanto al nivel de vida de las cosas, pero como que hay una barrera en muchos casos, por lo menos aquí en este sector que yo lo percibo, de decir, sí, pero ¿cómo los voy a votar si se robaron todo? Como que una especie de una demonización, ¿cómo? Estos son malos, ¿cómo voy a votarlos? Vivíamos mejor, pero son los malos de la película. Sí, a ver, yo sé que las referencias históricas no tienen demasiada importancia y sobre todo para las nuevas generaciones, pero no vaya a creer que es la primera vez que ocurre. Cuando lo desalojaron del poder a Irigoyen el 6 de septiembre del 30, habían generado una campaña de difamación tan grande que hubo una manifestación de gente que fue hasta la casa de Irigoyen en el convencimiento de que en las paredes estaba escondida muchísima plata. Le destrozaron la casa, que era un departamento de 3 ambientes en la calle Brasil. Lo único que encontraron fue un armario, el escritorio y la cama. Y además ni siquiera se conformaron con eso. Después lo mandaron preso a los 80 años a la isla Martín García en el año 30. Se imagina que no había gas, no había ningún tipo de protección para un hombre de esa edad y lo terminaron enfermando definitivamente de una enfermedad pulmonar y lo mataron, digamos. Lo trajeron 3 meses antes de que muriera. También ocurrió con Perón, también ocurrió con todos los procesos populares en general. Esto no exime la existencia de algún acto de corrupción en un gobierno. La verdadera corrupción sistémica es la que representa este gobierno, como lo representaron todos los gobiernos conservadores en la Argentina. ¿Cuál es la diferencia entre el sinvergüenza de José López y Macri? Es una diferencia nada más que visual y de tamaño de los bolsos. López lo pescaron tirando unos bolsos por encima de la tapia del convento y cayendo en el jardín del convento. Y la familia Macri hace 30 años tira bolsos por encima de la frontera argentina y caen en Panamá y no en el jardín del convento. Entonces, lo que pasa es que hay una doble vara sobre eso. Por eso digo que es una corrupción sistémica. Y además, no es lo que hoy estamos debatiendo. El gobierno quiere llevarnos a debatir a toda costa el pasado y nosotros estamos debatiendo el presente y el futuro. Por eso digo que lo que hace el gobierno es criminalizar, y la peor criminalización lo hace con el adversario político, lo que debilita la democracia. Porque cualquier adversario es pasado directamente a la categoría de corrupto, ya sea por el gobierno, por Clarín, o por algunos fiscales o jueces, o por la doctora Carrió, que actúa de fiscal de la República, que es lo único que ha hecho a lo largo de su vida y siempre equivocándose en general. Porque si nosotros nos preguntamos qué ha hecho en favor de los trabajadores, en favor de los empresarios pequeños y medianos, de los comerciantes, de los estudiantes, de los docentes, no vamos a encontrar en su trayectoria ninguna actitud que haya beneficiado a esos sectores. Siempre ha actuado de killer de los grandes grupos económicos para descalificar en general a la política y en particular a algunos políticos que defienden con convicción la causa popular. Hoy lo que se está discutiendo es otra cosa. Lo que se está discutiendo en la Argentina es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, recuperar un horizonte, recuperar una mística como nación, recuperar un camino que además no solamente es para la Argentina, sino para toda América Latina. La repercusión de un triunfo de unidad ciudadana en la provincia de Buenos Aires, de un triunfo de Cristina Kirchner,
me atrevo a decirlo sin exagerar, va a trascender la frontera de Argentina, va a tener un impacto en América Latina. Y buena falta hace, porque lo que está ocurriendo en América Latina es la ejecución de una política que tiene una matriz común, que es volver a recolonizar el continente, pero esta vez vienen por los recursos naturales, por el petróleo de Brasil, Argentina, Venezuela, por las minas de litio de Argentina, Chile y Bolivia, que representan el 80% de las reservas mundiales y es el mineral del presente y del futuro, vienen por los acuíferos y no tienen límites nunca. La derecha tuvo límites, si no, no hubiera habido 30.000 desaparecidos. Fíjense lo que está pasando en Brasil. En Brasil desalojaron a una presidenta en el primer acto de un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado en cuotas. Una presidenta que fue desalojada el día de hoy, ninguno de nosotros podría explicar por qué razón, ni ninguno en Brasil puede explicar por qué razón. No había ningún hecho de corrupción que mediara, nada. 61 tipos reemplazaron a una presidenta elegida por 52 millones de brasileños un año antes. Pero no les alcanzó. Entonces inventaron un proceso contra Lula. ¿Por qué? Porque como va a haber elecciones y Lula era el que iba a ganar las elecciones, ya no alcanzaba con echar la presidenta que había ganado la elección, sino que hay que proscribir al que viene a ganar la elección. Entonces todo este cuento tiene que ver con el problema de cómo proscriben no solo a Cristina, sino al movimiento popular argentino. No quieren encarcelar a Cristina, quieren encarcelar a la mayoría de los argentinos. ¿Puede pasar eso aquí en Argentina? En la Argentina, si ellos tuvieran condiciones para ir a un estado de excepción como en Brasil, irían, sin lugar a dudas. Pero en la Argentina conservamos todavía, porque en eso juega un papel muy importante la memoria en relación a las ventajas que ofrece el sistema democrático, más allá de que a veces se avance o a veces se retroceda. Y la elección de agosto y de octubre los ha puesto frente a un dilema. No llegan a establecer un estado de excepción, primero va a llegar el pueblo y los va a derrotar en las urnas en agosto y en octubre.